lo primero que deben hacer es recordar las reglitas, ¿verdad? Una regla nos dice que el estado de oxidación de un elemento, solo un elemento libre, siempre es igual a cero. ¿Okay? Un elemento libre, ¿cuándo es? Cuando el elemento no se encuentra unido a otro átomo. ¿Okay? Por ejemplo, así, cobre. Por ejemplo, así, hierro. Por ejemplo, yodo. ¿Okay? En estos casos, los estados de oxidación de estos elementos sería cero en cada uno de ellos. Pero ya cuando el elemento se encuentra unido a otra molécula, o sea, a otro átomo, entonces ya no sería un elemento libre, por lo tanto su estado de oxidación ya no sería cero. En este caso no tenemos elementos libres, ¿ok? Están combinados ambos, ¿ok? Esa es una regla. La otra regla nos dice que el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación de +1, ¿ok? Excepto cuando se trate de un hidruro, ahí será -1. ¿Cómo identifico un hidruro? ¿Ok? Un hidruro lo identifico cuando encuentro un elemento, una molécula de esta forma, ¿ok? Donde el hidrógeno está del lado derecho de la molécula, ¿ok? Cuando el hidrógeno no está en el lado derecho, sino en el lado izquierdo de la molécula, se trata de un hidrógeno ácido, o sea, un hidrógeno con estado de oxidación de +1. En cambio, cuando el hidrógeno se encuentra en el lado derecho de la molécula, es un hidrógeno con estado de oxidación de -1 o un hidruro. ¿Okay? Este sería lo que viene siendo un protón, este es un hidruro. ¿Ok? Así identificamos cuando el hidrógeno trabaja con -1, cuando se encuentra de este lado de la molécula. La otra regla nos dice que el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2, y siempre que se encuentre en una molécula, porque si tenemos oxígeno así, O2, oxígeno libre, pues su estado de oxidación sería 0, ¿ok? Pero bueno, el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2, a excepción de los peróxidos, ahí es -1, ¿ok? ¿Cómo identifico un peróxido? Cuando encuentro una molécula de esta forma, por ejemplo, una 2O2, o esta forma, H2O2, ¿ok? El ion peróxido tiene esta forma, O2, 2 menos, ¿ok? Este es el ion peróxido. Pero cuando el ion peróxido casi nunca lo van a ver, ¿ok? Así que pueden ser seguros de que el oxígeno siempre va a tener, para fines prácticos, carga de -2, la oxidación de -2. La otra regla era que la suma de los estados de oxidación de todos los elementos en una molécula siempre es igual a 0, ¿ok? Siempre es igual a 0, considerando que se trate de una molécula neutra, es decir, una molécula sin carga. Pero cuando se trata de un ion poliatómico, por ejemplo, de los que vienen aquí, de los que les dejé de tarea, por ejemplo, el ion sulfato, ¿ok? El ion sulfato es este, SO4, 2 menos, ¿ok? En este caso, si se dan cuenta, hay un 2 menos acá arribita. Quiere decir que todo el ion tiene una carga de 2 menos. Esto es un ion poliatómico. En este caso, la suma de los estados de oxidación tanto del oxígeno como del azufre van a ser igual a -2. ¿Ok? No va a ser igual a 0 como en este caso, sino que va a ser igual a -2. ¿Por qué? Porque se trata de un ion poliatómico, un ion compuesto por más de un átomo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos los estados de oxidación? Sencillos, considerando las reglitas. ¿Ok? Esta molécula, que supongo que era de las más complicaditas. ¿Por qué? Porque no tienen oxígenos, no tienen hidrógenos. ¿Ok? Pero, ¿qué tienen que pensar en esta molécula para poder calcular esa oxidación? Pues tienen que considerar una regla auxiliar. ¿Ok? La regla auxiliar que nos decía que todos los elementos del grupo 1 tienen estado de oxidación de +1 y todos los elementos del grupo 2 tienen estado de oxidación de +2. Aquí tenemos al magnesio. El magnesio tiene estado de oxidación de +2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se encuentra en el grupo 2. ¿Ok? Porque se encuentra en el grupo 2. Entonces, el estado de oxidación del magnesio es +2. El del nitrógeno, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regla que me diga cuál es el estado de oxidación del nitrógeno, ni auxiliar, ni nada. Entonces, yo con saber que el magnesio es un elemento del grupo 2, ya puedo saber que su oxidación es +2. Entonces, ¿cómo sería? Pues sería, sabemos que la suma de ambos debe ser 0.
Entonces 3 por 2, 6. ¿Cuánto me falta para llegar a 0? Menos 6, ¿verdad? Entonces me falta un menos 6. Pero aquí está este 2, ¿ok? Entonces yo tengo que multiplicar 2 por un número que me dé menos 6. Entonces sería menos 3, ¿verdad? Entonces sería 2 por menos 3, menos 6. 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. Y ahí serían las valencias, los estados de oxidación ya calculados, ¿ok? Otra forma de verlo es 3 del magnesio, ¿ok? Por más 2 de la carga del magnesio, más 2 del nitrógeno por no sé cuánto del nitrógeno cuadrito, ¿ok? O no sé cuánto del nitrógeno, entonces por el nitrógeno por una con todo igual a 0, ¿ok? Entonces aquí lo hacemos 3 por 2, 6, más por más, sería más 2 nitrógenos igual a 0. Despejamos, 2 nitrógenos es igual a menos 6, nitrógeno es igual a menos 6 entre 2, entonces nitrógeno es igual a menos 3, y ya lo que encontramos, el estado de oxidación del nitrógeno, ¿ok? Entonces lo que tienen que considerar aquí es que el estado de oxidación del magnesio es más 2, ¿por qué? Porque es un elemento de grupo 2. Entonces ahora para el ejemplo para el ion poliatómico, ¿ok? Lo que les comento de que la suma ahora es igual a la carga del ion es esta parte, ¿ok? Aquí en una molécula neutra la suma de los estados de oxidación es igual a 0. En este caso debe de ser igual a la carga del ion, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo solo un azufre y tengo 2 oxígenos, o perdón, 4 oxígenos, ¿verdad? Yo sé que la carga del oxígeno siempre es menos 2. El estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2, ¿ok? Este menos 2 que está aquí no es el menos 2 del oxígeno, ¿ok? Cuando ya ponen un menos 2, un menos 1, un menos 4, un 3, un 2, ese numerito que viene aquí no es el estado de oxidación del elemento que está al lado, sino que es de toda la molécula, ¿ok? De toda la molécula, ojo con eso, no se vayan a confundir, ¿ok? Siempre que, por ejemplo, vamos a los ejemplos que venían acá en las diapositivas. Aquí en el ejemplo 4 hay un menos 3. Este menos 3 no significa que el estado de oxidación del oxígeno es menos 3, sino que la carga de todo el ion es menos 3. Este menos que está aquí, este menos 1 que está aquí, no significa que el estado de oxidación del oxígeno sea menos 1, sino que la carga de todo el ion es menos 1. ¿Ok? No se van a confundir con esos numeritos. Entonces, hacemos el mismo razonamiento. Sería la del azufre más 4 por la del oxígeno, igual a menos 2. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un átomo de azufre, por lo tanto un azufre. Siempre tienen que considerar los subíndices, ¿ok? Por eso aquí pusimos un 3, por ahí con 10 a un 2, porque consideramos los subíndices, son siempre importantes. Entonces nomás hay un azufre más, hay 4 oxígenos y menos 2 es el estado de oxidación de cada oxígeno. Todo esto va a ser igual a menos 2. ¿Por qué? Porque la carga del ion es... Aquí está escrita como 2 menos, pero al final de cuentas 2 menos, menos 2 es exactamente lo mismo, solo escrito de diferente manera, ¿ok? Entonces es igual a menos 2. Esa es la única diferencia con los iones, que la suma de los estados de oxidación no es igual a 0, sino que es igual a la carga del ion. Entonces ya resolvemos. Azufre más por menos, 4 por 2, 8, igual a menos 2. Entonces azufre es igual a menos 2. Menos 8 está restando, pasa por el otro lado sumando. Entonces azufre es igual a 6. ¿Verdad? Y ya quedó. Entonces azufre es igual a más 6. Y así se calculan los estados de oxidación. Comprobamos 4 por menos 2, menos 8, más 6, menos 2, que es la carga del ion. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que hicieron en la clase pasada, lo que les dejé tarea. Espero lo hayan podido hacer. Y si hayan tenido dudas, qué bueno. Y si hayan tenido dudas, pues, si no me preguntaron, pues muchos me preguntaron. Pues, si no me preguntaron, pues, pregunten, por favor, ¿ok? Porque esto es muy importante. Esto tal cual no viene en el examen, ¿ok? En el examen no les dice, ay, ¿cuál es el estado de oxidación del magnesio en la molécula fulanita? No tal cual, ¿ok? Lo que sí les preguntan es lo siguiente, estamos viendo ahorita, ¿ok? Lo que sí les preguntan y de lo que no se van a salvar es esto, ¿ok? Esta parte. Identifica al agente oxidante y agente reductor, ¿ok?
Eso sí se los van a preguntar. Eso no tiene escapatoria. Y van a hacer preguntas de este tipo. Por ejemplo, esta. Les van a decir, de las siguientes afirmaciones, identifica la correcta para la reacción y les dan una reacción. ¿Ok? Y las opciones son, el yodo se oxida, el azufre se reduce, el yodo se reduce, el sodio se oxida. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que saber identificar en esta reacción qué elementos se oxidan, qué elementos se reducen. ¿Ok? O bien, les van a preguntar preguntas de este tipo. Por ejemplo, la participación de cobre en la siguiente reacción y nos da esta reacción. Aquí tenemos al cobre, Cu. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el cobre en esta reacción? A, es un catalizador, B, es un agente oxidante, C, es un agente reductor, D, es un elemento que se oxida y se reduce. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber qué es un catalizador, qué es un agente oxidante, qué es un agente reductor. También tienen que saber qué significa que un elemento se reduzca o qué significa que un elemento se oxide. ¿Ok? O bien preguntitas así, que básicamente lo mismo. De las siguientes afirmaciones, identifica la correcta para la reacción, nos da la reacción. El zinc se oxida, el hierro se reduce, el zinc se reduce, el hierro se oxida. O bien, directamente, ¿quién es el agente oxidante de la siguiente reacción? O ¿quién es el agente reductor de la siguiente reacción? ¿Ok? Eso sí, viene en el examen, siempre, en el talón, siempre. ¿Ok? Entonces, hay que ver eso. Vamos a empezar con esta parte, ¿ok? Identificar al agente oxidante y agente reductor. ¿Ok? Agente oxidante y agente reductor. Supongo ustedes ya más o menos saben qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor, ¿verdad? Basados en qué elementos se oxida y qué elementos se reduce. Pero vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tomar la primera ecuación, ¿ok? Tenemos la primera ecuación. Es iodato de sodio más dióxido de azufre más agua produce bisulfato de sodio más ácido sulfúrico más yodo molecular, ¿ok? O bien yodo gaseoso. Entonces tomamos la siguiente ecuación y nos vamos a la pizarra. ¿Por qué? Porque se ocupan escribir, ¿ok? Para resolver ese tipo de problemitas, identificar agente oxidante y agente reductor. Entonces, la ecuación era ok, tenemos la ecuación. Entonces tenemos la ecuación, ¿ok? Nos preguntaba, ¿quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, ¿ok? Entonces yo para eso tengo que saber qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor, ¿verdad? Bueno, entonces, para eso nos vamos para acá atrás otra vez. Aquí, ¿ok? Nosotros habíamos dicho que íbamos a ver balanceo por redox, ¿verdad? Bueno, balanceo por redox, pues no lo necesitan mucho, la verdad. ¿Por qué no? Porque no les van a decir, balancea por redox la siguiente ecuación. No. Si acaso les dicen, de la siguiente ecuación, cuáles son los coeficientes que le corresponden a todas las especies. Y ustedes pues van a balancear por como quieran balancear, tanto hidroxibórico como gusto. ¿Ok? Este apartado, ¿para qué lo vamos a ver? Porque casi todo el proceso de balancear por redox es para saber quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor, o bien qué elementos se oxida y qué elementos se reducen. ¿Ok? No en todas las reacciones hay elementos que se oxidan y elementos que se reduzcan, ¿ok? Solamente en un tipo de reacciones en particular que se llaman reacciones redox, ¿ok? Reacciones de oxidación y reducción, ¿ok? Por eso redox, reducción y oxidación. Ese tipo de reacciones, ¿cuáles son? Son aquellas reacciones en las cuales algunos átomos cambian su número de oxidación. Es decir, en la parte de los reactivos tenemos esta oxidación con ciertos elementos con ciertos estados de oxidación y en la parte de productos elementos con otros estados de oxidación, ¿ok? Regularmente solamente cambian dos. Dos en la parte de los reactivos, dos en la parte de los productos. Un elemento que se oxida, un elemento que se reduce. Nada más, ¿ok? No 3, no 4, no 5. Siempre dos nada más, ¿ok? Entonces, para poder identificar al agente oxidante y al agente reductor, hay que ver qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Para poder saber qué elemento se oxida y qué elemento se reduce, tenemos
que ver los estados de oxidación. Primeramente, determinar los estados de oxidación de cada uno de los átomos en la ecuación, ¿ok? De cada uno. Entonces, para eso, primero yo quería que ustedes practicaran sobre cómo calcular estados de oxidación, cómo determinarlos. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar los estados de oxidación. Vamos a hacerlo. Utilizando las reglitas, obviamente, principalmente la regla que nos dice que el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1, elemento libre es 0, y elemento del grupo 1 es 1, elemento del grupo 2 es 2, y la suma de todas estas oxidaciones es 0, ¿ok? O la carga de ion cuando es un ion. Entonces vamos viendo. En este compuesto, oxígeno, el oxígeno siempre es -2. Sodio es un elemento del grupo 1, por lo tanto, su estado de oxidación de +1. Entonces sería 3 por -2, -6, +1, -5. ¿Cuánto debe tener el yodo para que sea todo 0? Tiene que tener +5, ¿verdad? 3 por -2, -6, -5, -1, +1, 0. Y ya tenemos los estados de oxidación listos. Ahora para esta molécula. Oxígeno, siempre -2. Entonces sería 2 por -2, -4. ¿Cuánto me falta para 0? +4. Entonces el azufre, ¿cuál debe ser? +4. Ya quedó aquí también. Estados de oxidación. ¿Okay? La molécula de agua. Si no calculan los estados de oxidación de la molécula de agua, no importa. ¿Por qué? Porque la molécula de agua pues, siempre son los mismos estados de oxidación. Oxígeno -2. Hidrógeno +1 por regla. ¿Verdad? Este compuesto. Oxígeno -2. Hidrógeno +1. Sodio +1 porque es un elemento del grupo 1. Entonces sería 4 por -2, -8. +1, -7, +1, -6. ¿Cuánto me falta para 0? 6. Entonces el azufre, ¿cuánto debe de tener? +6. En este compuesto, oxígeno -2, hidrógeno +1, 4 por -2, -8, 2 por 1, 2, -8 más 2, -6, para 0, +6. Yodo es un elemento libre, por lo tanto, 0. ¿Okay? Y ya tenemos la oxidación de cada una de las especies. ¿Alguna duda sobre cómo calcular el estado de oxidación? ¿Okay? ¿Es ahora o nunca? Todas sus dudas, suéltenos, por favor. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ya lo que hicimos fue determinar estados de oxidación, ¿verdad? ¿Cómo? Pues basándonos en todas las reglitas que ya hemos visto hasta ahorita, ¿ok? Entonces ya tenemos los estados de oxidación. Siempre que ustedes calculan estados de oxidación, los ponen así, los ponen arribita de cada uno de los átomos para que los tengan a la mano, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué elementos cambiaron su estado de oxidación, ¿ok? ¿Cuáles lo cambiaron y cuáles no? Entonces vamos viendo. Sodio tenía +1, sodio termina con +1, sodio no cambió. Yodo tenía +5, yodo termina con 0. Entonces el yodo sí cambió, ¿ok? Y lo ponemos acá abajo, lo escribimos así. Teníamos yodo +5 que pasó a yodo 0, ¿ok? Lo escribimos tal cual como lo tenemos. Yodo +5 que tenemos aquí, yodo 0. Y 2, 0. Y 2, 0. Ahora, ¿qué otro elemento cambió? Oxígeno -2, oxígeno -2, -2. No cambió. Azufre +4, azufre +6, azufre +6. Entonces el azufre también cambió, ¿verdad? El azufre pasó de estar azufre +4 a azufre +6. Y ya. Solamente cambian 2 siempre, ¿ok? Como sí, nada más cambian 2. Si ustedes encontraron 2, ya ni busquen porque nada más cambian 2. Entonces ya tenemos los elementos que cambiaron. Ahora hay que ver qué elementos oxida y qué elementos se reduce. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues hace tiempo yo les había comentado, ¿verdad? Cuando un elemento cambia su estado de oxidación es porque se está oxidando o bien se está reduciendo. ¿Cómo identifico cuándo se oxida y cuándo se reduce? Bueno, cuando el elemento pasa de un estado de oxidación determinado, o sea, cualquier estado de oxidación, a un estado de oxidación más negativo, entonces ese elemento se está reduciendo. En cambio, cuando un elemento tiene un estado de oxidación y pasa a otro estado de oxidación más positivo, es porque ese elemento se está oxidando. ¿Ok? Entonces, para poder visualizarlo, podemos hacer una pequeña rayita. ¿Ok? Es una pequeña recta.
Donde aquí tenemos el 0, ¿ok? Acá tenemos los números positivos, acá tenemos los números negativos. Vamos viendo. El primer ejemplo, el yodo. Inicialmente tenemos yodo 5 más, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tenemos yodo 5 más como por aquí, ¿verdad? Aquí está el yodo más 5, porque está con carga más 5. Al final tenemos yodo 0, ¿verdad? Al final tenemos yodo por acá, yodo 0. Entonces, ¿qué le pasó a este yodo? ¿Se hizo más positivo o se hizo más negativo? Si vemos la recta, ¿qué le pasó al yodo? De más 5 pasó a yodo 0, ¿verdad? Es decir, pasó hacia el lado negativo, por lo tanto se hizo más de negativo. Entonces, si un elemento, lo pongo aquí, si un elemento se hace más negativo, entonces se reduce, ¿ok? Siempre que un elemento se haga más negativo, entonces se reduce, ¿ok? ¿Por qué se está reduciendo? Porque se está haciendo negativo, ¿ok? Es decir, está ganando electrones, ¿ok? Ustedes saben que en una reacción química, lo único que se mueve, lo único que se comparte, lo único que se transfiere o se quita o se regala son los electrones, ¿verdad? Entonces, cuando un elemento se hace más negativo, es porque está ganando cargas negativas, por lo tanto, está ganando electrones. Si un elemento está ganando electrones, entonces su carga se está haciendo más negativa, es decir, se está reduciendo. ¿Ok? ¿Por qué se reduce? Porque gana electrones. ¿Ok? Entonces, esta reacción es una reacción de reducción. ¿Ok? Reduce, reducción. ¿Ok? Y como tip, si uno se reduce, el otro de ley se oxida. ¿Ok? Entonces, si ustedes determinan que un elemento se reduce, el otro por ley se va a oxidar. O si ustedes dicen, no, pues este se oxida, pues el otro se reduce. Siempre es así. Si uno se oxida, el otro se reduce. ¿Ok? ¿Cómo sé que se reduce? Porque pasa de un estado de oxidación determinado, cualquier estado de oxidación, no importa si es negativo o positivo, a uno más negativo. ¿Ok? Entonces pasó de más 5 a 0. En cambio, si fuera lo contrario, por ejemplo, el caso contrario, para la otra semireacción, tenemos azufre más 4. Inicialmente tenemos azufre como por aquí, ¿verdad? Azufre más 4. Terminamos con azufre más 6, como por acá. Azufre más 6. ¿Qué le pasó a ese azufre? Al inicio teníamos más 4, o sea, al inicio teníamos más 4. Al final tenemos más 6. Entonces, ¿qué pasó? Se fue para acá, ¿verdad? Se hizo más positivo, ¿cierto? Entonces, si un elemento se hace más positivo, entonces se oxida, ¿ok? Eso si tienen que apuntar, anótenlo porque es importante. O bien cuando suben el video de la clase de YouTube, lo checan otra vez, ¿ok? Porque es importante. Si un elemento se hace más negativo, entonces se reduce. Si un elemento se hace más positivo, entonces se oxida, ¿ok? Así identifican al agente oxidante y al agente reductor. Bueno, primero quién se oxida y quién se reduce. Y ahorita vemos con la gente. ¿Ok? Entonces ya tenemos quién se oxida y quién se reduce. Así lo sabemos. Si se hace más negativo, se reduce. Si se hace más positivo, se oxida. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo identifico al agente oxidante y al agente reductor? Que es lo que me interesa casi siempre. No tanto qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Vamos bien. Si este elemento se reduce, ¿qué es lo que está haciendo? Está ganando electrones, ¿verdad? Entonces, reduce es igual a gana electrones. ¿Ok? Reduce es igual a gana electrones. En cambio, oxida es igual a pierde electrones. ¿Ok? Pierde electrones o cede electrones o regala electrones o dona electrones, como lo gusten decir. Pero quiere decir que está dando electrones. ¿Ok? Entonces,
Vamos viendo. Si este elemento está dando electrones, o sea, este elemento que está aquí se está oxidando, ¿verdad? Es decir, está perdiendo electrones. ¿Ok? Otra forma de escribir esa reaccióncita podría ser esta. Por ejemplo, inicialmente tenemos azufre más 4, ¿verdad? Y el último tenemos azufre más 6. Entonces, ¿qué le pasó? Si yo sé que ese elemento está donando electrones, está perdiendo electrones, entonces, ¿cuántos electrones pierde? Pierde 2, ¿verdad? Entonces, podemos escribir la reacción así. ¿Cómo sé que pierde 2 electrones? Porque inicialmente tiene una carga de más 4, ¿verdad? Al final una carga de más 6. Se dan cuenta, cambió 2. Subió 2 estados de oxidación, ¿verdad? De más 4 más 6, 2. Entonces, si sube 2 estados de oxidación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perder a fuerza 2 electrones. O sea, perder 2 cargas negativas. ¿Ok? En cambio, acá, ¿qué es lo que sucede? Inicialmente tenemos 5 y terminamos con 0. ¿Ok? Pero aguas, tenemos 2 yodos, ¿verdad? Entonces ponemos un 2 aquí también. Así tenemos 2 yodos al inicio y 2 yodos al final. Entonces son 5 positivos. 5 por 2, 10 positivos. Acá tenemos 0. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho? Si yo sé que gana electrones, entonces más 10 electrones. ¿Ok? 10 cargas negativas más 10 positivas me da 0. Acá tengo 4 positivas. Acá tengo 6 positivas más 2 negativas me da 4 positivas. Ya está balanceada. ¿Sí? Entonces esto es oxida. Es igual a pierde electrones. Nomás lo reescribo otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé quién es un agente oxidante y quién es un agente reductor? Vamos bien. Si ya dijimos que este elemento se oxida, por lo tanto pierde electrones, ¿ok? Es lo que vemos aquí. Inicialmente tenemos un reactivo, al final tenemos el mismo reactivo más electrones, es decir, está produciendo electrones, los está liberando. En cambio, este compuesto, ¿qué pasa? Al inicio tenemos el reactivo más electrones, es decir, los electrones se unen al reactivo para formar un solo producto, ¿verdad? Está ganando electrones. Esto nos dice aquí que está ganando electrones, está aceptando los electrones. ¿De quién son los electrones que está aceptando? Pues de este compuesto que los está liberando, ¿verdad? Si este elemento los está perdiendo, los está liberando, los está regalando, los está soltando, como gusten decirle, este los está ganando, los está aceptando, ¿verdad? Entonces, si este elemento, el que los está aceptando, se reduce, ¿por qué se está reduciendo? Porque está ganando electrones, ¿verdad? ¿Y de quién son esos electrones? De este compuesto de aquí, ¿cierto? Entonces, si este se reduce, es porque está ganando electrones. ¿Electrones de quién? De este. Entonces, ¿este qué agente va a hacer? Este va a ser el agente reductor. ¿Por qué va a ser el agente reductor? Porque cuando este compuesto está liberando electrones, los electrones se están agarrando a ese otro compuesto y se está reduciendo. Es decir, este compuesto está reduciendo a este. Este es un agente reductor porque libera electrones y ese se los quita y se reduce. ¿Okay? En cambio, viéndolo por viceversa, si este elemento que está aquí gana electrones, es decir, está aceptando electrones, está ganando electrones, ¿verdad? ¿De quién son esos electrones que está ganando? De este compuesto que los está liberando, del que se está oxidando. Por lo tanto, esto va a ser igual al agente oxidante. ¿Ok? ¿Por qué va a ser igual al agente oxidante si se está reduciendo? Porque se está reduciendo gracias a que le está quitando los electrones a este compuesto. Por lo tanto, cuando le quita los electrones, contribuye a que este se oxide. Por lo tanto, es un agente oxidante. ¿Ok? Así se sabe quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Si quieren, para que no se confundan, pueden visualizarlo así. Si este elemento se reduce, entonces es el agente oxidante. Si este elemento se oxida, entonces es el agente reductor. Es decir, lo contrario. Si se reduce, es el otro agente, es el agente oxidante. Si se oxida, es el otro agente, el agente reductor. ¿Ok? Para que no se confundan. Si ustedes identifican, este se reduce, pues es lo contrario, es el agente oxidante.
Ah, no, pues este se oxida. Ah, es lo contrario, es el agente reductor. ¿Ok? Así van a identificar al agente oxidante y al agente reductor. Pero agua. Aquí están, bueno, sí, está bien, ¿no? Por un momento vamos a dejarnos así, ¿ok? Estamos identificando al elemento que se oxida y al elemento que se reduce, ¿ok? Entonces estamos identificando al átomo que actúa como agente oxidante y el átomo que actúa como agente reductor, ¿ok? Regularmente se dice que, estamos viendo este compuesto, ¿dónde está? El yodo 5 más, está aquí, ¿verdad? Ah, pues todo este compuesto es el agente oxidante, no solo el yodo, sino todo el compuesto, porque el yodo está dentro de este compuesto. En cambio, azufre más 4, es decir, todo este compuesto es el agente reductor, porque está reduciendo, el que está actuando como agente reductor es el azufre que está dentro de esta molécula, ¿sí? Entonces, así identifican agente oxidante y agente reductor. ¿Alguna duda con identificarlos? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos rapidito al ejercicio siguiente, porque dice que queda poco tiempo. Entonces, vamos con este otro que está aquí. Yodo más ácido nítrico produce ácido yódico más óxido nítrico más agua, ¿ok? Entonces, la escribimos en la pizarra. Ok, ya la tenemos, ¿verdad? Entonces, para identificar agente oxidante y agente reductor, vamos a hacerlo rapidito ahora, ¿ok? Primer paso, identificar esta oxidación. Yodo es un elemento libre, por lo tanto, 0. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, 3 por menos 2, menos 6. Listo, ya volví. Entonces, como les decía, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. 3 por menos 2, menos 6. Más 1, menos 5. Para 0, más 5. Entonces, el nitrógeno debe tener más 5. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. 3 por menos 2, menos 6. Más 1, menos 5. Para 0, más 5. Entonces, el yodo más 5. Oxígeno menos 2, entonces nitrógeno más 2. Menos 2 más 1. ¿Verdad? Porque si es menos 2, entonces nosotros tiene que ser más 2. Y menos 2 y más 1 por regla. Ya los encontramos, ¿verdad? Ahora hay que ver quiénes cambian. Inicialmente tenemos yodo 0, ¿verdad? Yodo 0. Al final vamos a tener yodo más 5. ¿Qué otro cambia? Nitrógeno. Tenemos nitrógeno más 5. ¿Qué pasa? Nitrógeno más 2. Entonces, ¿quién se oxida y quién se reduce? Vamos identificando. De pasar de 0 pasó a más 5. Entonces se hizo más positivo, ¿verdad? Entonces, si un elemento se hace más positivo, este se hizo más positivo. Si se hace más positivo, es igual a que se oxida. Entonces, es el agente, ¿qué cosa? El agente contrario, ¿verdad? Si se oxida, es el agente reductor. Ahora vamos con este. Pasó de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Es decir, se hizo más negativo, ¿verdad? Entonces, si se hace más negativo, es decir, que se reduce. Y si se reduce, es el agente contrario, o sea, el agente oxidante. ¿Ok? Y así es como van a resolver, así es como van a identificar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. ¿Alguna duda? No, profe. Sencillo, ¿verdad? Entonces ahorita les voy a dejar tarea.